¿Cómo están, queridos hermanos y hermanas en la fe? Bendiciones para todos. Los animo a suscribirse, a estar compartiendo, a estar comentando y a estar quedándose hasta el final de este video para poder acompañarme en el análisis y en la meditación de este tema tan controversial en el mundo cristiano, que es la doctrina de la salvación. La doctrina de la soteriología es una rama que se encuentra dentro de la teología sistemática y es un punto muy importante para el cristianismo. Es un punto muy popular, muy debatido en todos los pueblos, en todos los países, en todo el mundo, que verdaderamente llama la atención de manera fuerte y muy especial para cada creyente. Y es un tema que quiero dejarlo acá en nuestro canal, y por eso les animo a quedarse hasta el final y poder estar también comentando si han estado de acuerdo, si no han estado de acuerdo. Dejen sus textos bíblicos, compartan, ayúdennos en la difusión. Bien, el tema de la doctrina de la salvación, como decía, se encuentra dentro de la teología sistemática. La teología sistemática se encarga de ordenar todas las doctrinas bíblicas y entre ellas se encuentra la soteriología, que en pocas palabras se encarga de enseñar a la luz de la Escritura la doctrina de la salvación. Y surge la gran y popular pregunta: ¿perdemos la salvación? ¿No perdemos la salvación? ¿Cómo se obtiene la salvación? Y entran algunos miedos y algunas preocupaciones que quiero, a la luz de la Escritura, poder desarrollar de a poco a través de varios versículos y que me puedan estar acompañando. También considero que hay una pregunta mejor formulada, por así decir, que nosotros podríamos hacer, que es la siguiente: ¿podemos perder algo que no está en nuestro poder alcanzar tener? Sí. ¿Cómo podemos perder algo que no está en nuestro alcance poder tener? Y esa es la pregunta, yo creo, que nosotros deberíamos hacernos a la hora de si surge esta pregunta o conversamos con alguien. Decía el profeta Jeremías en el capítulo 10 y versículo 23 en el Antiguo Testamento: conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Exactamente, nosotros los hombres y mujeres no somos señores de nuestro camino. Jehová es el Señor de nuestro camino. En todos los siglos, desde Adán hasta que Él venga en su segunda venida, Él es Señor y Él es amo de todos nuestros caminos. Así nosotros deberíamos verlo, y eso trasladarlo a la doctrina, por supuesto, de la salvación. Ahora, si nosotros vamos a la Escritura y vamos a leer varios versículos al respecto de este tema tan importante, nosotros tenemos que entender que si nosotros no somos amos y señores de nuestros caminos, ¿quién es el amo y señor de nuestros caminos? El Señor, Jehová de los ejércitos. Entonces, otra pregunta que debe surgir en nuestras vidas es: ¿quién tomó la iniciativa en cuanto a la salvación? La iniciativa la tomé yo, la iniciativa la tomó el Señor. ¿Quién tomó la iniciativa para que nosotros podamos alcanzar una salvación pero tan grande y gloriosa? Ese regalo tan hermoso que no se compara a ningún regalo que nos puedan dar acá en la tierra. ¿Cómo nosotros alcanzamos eso y quién tomó esa iniciativa? Bien, ahora nosotros tenemos que meditar sobre esta base y irnos a Romanos capítulo 8, versículo 29 hasta el versículo 30, y entender que en primer lugar hay un orden en cuanto a esta doctrina. Hay pasos que van aconteciendo y se van desarrollando para que nosotros podamos comprender mejor cómo se va desglosando parte y parte para que nosotros podamos alcanzar esta salvación. Porque tenemos que entender que la salvación no nos pertenece a nosotros.
La salvación no me pertenece a mí, no te pertenece a vos, no le pertenece a nadie, solamente le pertenece a Jehová. Y ahora, respondiendo un poco bíblicamente, en Romanos capítulo 8 encontramos por lo menos 8 puntos importantes y que considero son el esquema, por así decir, de la salvación. En primer lugar, nosotros encontramos que Él nos conoció. A los que antes conoció, encontramos que Él predestinó, vendría a ser en segundo lugar. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también regeneró. A los que regeneró, a estos convirtió. A los que convirtió, a estos también justificó. A estos también santificó y a estos también glorificó. Este sería el esquema, por así decir, de la salvación y que nosotros debemos entender y comprender bien y de forma clara. Hay todo un plan de parte de Dios. Escuché muchas veces decir que Dios no es improvisado y comparto este pensamiento. En nada Dios es improvisado, tampoco lo es en la salvación. Para empezar a responder estas preguntas que van surgiendo en la vida del cristiano a lo largo de todo su caminar, es preguntarse si yo estoy sirviendo al Señor en respuesta a ese regalo que me ha dado, o yo estoy sirviendo al Señor para alcanzar ese regalo. Aquí es donde entra la confusión en el mundo cristiano, en todo el mundo. Es si estamos sirviendo al Señor por una razón o estamos sirviendo al Señor por otra razón. Nosotros tenemos que entender que Él nos conocía de antemano. Como decía el profeta Jeremías, Él es el Señor de nuestros caminos, de todos nuestros caminos, desde el inicio. Desde que éramos un embrión, Él es nuestro Señor. Y nos conocía. Y cuando nos conoció, nos predestinó. Es elegir para algo. Y cuando nos predestinó, nos llamó, que es cuando alguien nos compartió el Evangelio, cuando alguien pudo compartirnos la palabra, una porción de la Escritura, nosotros llegamos a poder escuchar ese llamado. Cuando nosotros escuchamos ese llamado, comenzamos a ser regenerados por dentro, cambiados en cuanto a la manera de ver todas las cosas. Y cuando esta regeneración comienza, se convierte en una conversión, que es por la cual muchos de nosotros hemos pasado y estamos convencidos de eso. Cuando nosotros hemos sido convertidos al Evangelio porque una regeneración entró en nosotros y empezamos de alguna manera a poder ver las cosas de otra manera, nosotros entendemos que fuimos justificados por la fe. Que en la cruz del Calvario Cristo nos justificó para con el Padre. Él fue nuestro intercesor para que nosotros pudiéramos ser justificados, porque ninguna de nuestras justificaciones nos podría haber reconciliado con Dios. Y cuando esto pasó, nosotros comenzamos el proceso de santificación, que es, aclaro, progresiva, para que un día nosotros podamos alcanzar la plenitud de Dios y poder entrar, por supuesto, en su presencia. Este es el plan de salvación. Ahora la pregunta, volviendo al eje central, es: Dios nos ha elegido, nosotros le elegimos a Él, etcétera, etcétera. Y con este plan como base nosotros podemos entender cuál es su voluntad. Ahora bien, hay algunos versículos que nos tienen que llevar a la meditación y a la conclusión de este punto en particular. Nosotros verdaderamente tenemos que entender si estamos parados en una postura o estamos parados en otra. Hay versículos, para ser sinceros, que pareciera ser que pertenecen a la doctrina de la salvación se pierde, y hay versículos que parece ser que pertenecen
a la doctrina de la salvación no se pierde, y no parece ser, son versículos para sostener esta doctrina. Filipenses, por ejemplo, capítulo 2 y versículo 12 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mateo 24:12 dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hebreos capítulo 2 y versículo 1 al 3 dice, en el punto de la salvación, una pregunta: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y quiero responder un poco en cuanto a estas interpretaciones y animarles a tener mucho cuidado a la hora de estudiar un libro, estudiar un capítulo y sacarlo de contexto y hacer un pretexto. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de eso, cuidar la gramática, cuidar la hermenéutica, las herramientas de interpretación que existen, que están a nuestro alcance para poder filtrar pensamientos y preconceptos nuestros y poder llegar realmente a una interpretación correcta de la palabra de Dios. Vamos con el primero. Filipenses capítulo 2 y versículo 12 dice: ocupad vuestra salvación con temor y temblor. Que nosotros nos ocupemos en una salvación con temor y temblor no significa que la vamos a perder. Significa estrictamente que debemos pensar día y noche en ese regalo tan grande que Dios nos ha dado. Cuando un preconcepto, cuando una idea engendrada hace mucho tiempo y cargada en nuestra vida durante mucho tiempo, nos empuja a querer una cosa, no significa que eso lo diga. Porque acá no está diciendo eso, sino está diciendo justamente que nosotros debemos ocuparnos, es decir, pensar, meditar todos los días, prestar atención, estar presente en nuestra vida, que con temor y temblor hemos servido al Señor y estamos sirviendo al Señor y siendo agradecidos de esa salvación. No significa que eso se vaya a perder. Eso es simplemente en el concepto del versículo y en una correcta lectura del versículo. Después, por supuesto, podemos entrar en todo su contexto, pero eso me llevaría más tiempo desarrollarlo. Pero quiero aclarar exactamente algunos, no todos los versículos que se apoyan en dirección a esa postura. Mateo 24:12, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, tampoco significa que se vaya a perder, porque después le voy a leer versículos que van a abrir más luz en cuanto a este versículo. Que yo persevere, que yo continúe, no significa que lo vaya a alcanzar o perder. Significa una orden, significa una iniciativa de parte de Dios en cuanto a este versículo, en cuanto a este evangelio. Nosotros, por supuesto, que debemos perseverar hasta el fin para evidenciar que nosotros hemos recibido esa salvación tan grande. No significa de esa manera que nosotros la vayamos a perder. Significa que nosotros la alcanzamos a tener por la gracia de Dios, mediante lo que hemos creído, mediante nuestra fe. Y debemos perseverar en esa fe. Si yo comienzo a poner en duda mi fe, es decir, mi creencia en el Señor, por supuesto que no vamos a poder alcanzar a llegar al fin del caminar cristiano. Por eso es necesario siempre estar firmes en la fe que hemos creído. Y por más que pasen los vientos y las mareas y los desiertos y las pruebas, nosotros tenemos que seguir perseverando en la fe. Ese es el punto central de este versículo para todos los cristianos. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Lo mismo, si nosotros apostatamos de nuestra fe, si nosotros formamos parte de un movimiento apóstata, si nosotros dejamos de creer y negamos la fe, no podemos escapar de la condenación del Señor. No podemos escapar del juicio de Dios. Porque nosotros una vez creímos y ahora estamos negando eso que hemos creído. Eso quiere decir que nosotros no perdimos
ni tampoco ganamos la salvación. Porque si nosotros hubiéramos recibido la salvación, nosotros hubiéramos permanecido hasta el fin. Y hay varios versículos para confirmar esto. Ahora quiero ir a esos versículos en el que nosotros podemos encontrar respuesta y luz a este tema. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 5 dice: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Nosotros, para alcanzar la salvación, solamente hay un instrumento, y ese instrumento se llama la fe. Creer en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Creer en el Padre y creer en el Espíritu Santo. En la Santísima Trinidad, cuando esto ocurre, nosotros podemos alcanzar la salvación. No por nuestros méritos, sino por la voluntad divina de Dios. Y es cuando Dios se agrada en guardarnos mediante su poder para que nosotros podamos llegar a cumplir este hecho tan glorioso. Y en segundo también encontramos en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, escogidos desde el principio para salvación. Esta es una hermosa noticia para nosotros, saber como en Romanos 8 versículo 29, a los que antes conoció. Siempre vamos identificando con Romanos 8 y 2 Tesalonicenses 2:13 que el Señor desde antes nos conoció. Desde el principio Él nos tenía puesto en su mirada con un propósito y un deseo específico. Y Él nos escogió para salvación. No depende de nosotros, no depende de nuestros méritos, depende de que Él nos ha escogido o no nos ha escogido, porque Él es soberano, Él es omnisciente y conoce todas, absolutamente todas las cosas. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 9 dice: el fin de la fe es la salvación. Cuando nosotros, por eso decía, es el instrumento de la fe, creemos en el Señor Jesucristo, nosotros podemos alcanzar la salvación tan grande y tan gloriosa y tan esperada por nosotros, el pueblo cristiano, todos nuestros hermanos y hermanas en la fe, esperando ese día glorioso de poder alcanzar esa salvación tan grande. Solamente esto puede ocurrir por medio de la fe. Y por supuesto, Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, nosotros, decía el apóstol Pablo en los Efesios, que somos salvos por gracia, mediante la fe. Esto no es de vosotros, esto es don de Dios. ¿Por qué no somos salvos por obras? Para que nadie se gloríe. Solamente Cristo puede llevarse toda la gloria y toda la honra de podernos haber regalado este regalo tan grande que es la salvación. Porque nosotros no merecíamos, decía el apóstol Pablo, que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos habíamos pecado, todos cometemos equivocaciones día tras día, nadie se merece alcanzar la salvación, pero la hemos alcanzado por medio de la fe, por medio de haber creído y por medio también de la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios nos alcanzó a nosotros, Él nos regaló esta salvación. Y ahora ustedes también me podrán preguntar, entonces, hermano Daniel, ¿qué pasa con aquellos que hacían milagros, profetizaban, señales y todas estas cosas y estos misterios les acompañaban y después dejaron el evangelio o algo malo en su vida pasó? La respuesta es: estaban entre nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Nosotros a veces podemos pasar y atravesar algunos valles, algunos desiertos en nuestras vidas, en los que nos planteamos
y nos preguntamos si estamos en el lugar correcto o si no estamos en el lugar correcto, si estamos haciendo lo correcto o no estamos haciendo lo correcto. Y eso es una cosa, pero otra cosa muy diferente es apostatar de la fe, es negar a Cristo, es negar toda la creencia que supuestamente un día habíamos creído. Si eso aconteciese, quiere decir que nunca habías alcanzado la salvación de Dios. Porque Dios no puede contradecir su palabra, no puede ir en contra de su propia palabra. Si Él a través de su poder te va a guardar en todo el proceso de tu santificación, desde el día que verdaderamente hayas creído y te hayas convencido y hayas entrado en el plan de salvación que Dios tenía preparado de antemano para tu vida, vos podés pasar por algunos procesos, pero vas a salir de esos procesos más en victoria de que cuando entraste en ese proceso. Si eso no pasa, y pasa todo lo contrario a eso, quiere decir que nunca pudiste alcanzar todavía la salvación y una verdadera conversión. Y esto es para analizar, mis queridos hermanos y hermanas. Todos tenemos que analizar sobre este tema y meditar a la luz de estos pasajes. Si verdaderamente has entrado en el plan de salvación de Dios o no has entrado en el plan de salvación de Dios. Si estás en lo correcto en cuanto al servicio para con Dios, o estás tratando de alcanzar una salvación por medio de tus obras. Tus obras no son nada comparado a la obra gloriosa que ha ocurrido en la cruz del Calvario. Tus obras no son absolutamente nada comparado a lo que ha ocurrido en la cruz del Calvario. Porque Dios, siendo Dios, se despojó, se hizo hombre, cargó con tu pecado, con mi pecado, y lo llevó a la cruz del Calvario y sufrió todo lo que encontramos en Isaías capítulo 53 y todo lo que encontramos en los evangelios. No se puede comparar de ninguna manera a tus obras pecaminosas, a mis obras pecaminosas. Todos pecamos y todos nos merecíamos el infierno. Esa es la verdad y ese es el punto importante. Entonces, ninguna de mis obras me puede llevar a alcanzar la salvación. Solo el creer en Jesús va a llevar a Dios por medio de la misericordia, es decir, por medio de la gracia, entregarlos este don tan perfecto. Este regalo tan grande que es la salvación de nuestras almas, la salvación de nuestras vidas para una eternidad con Él a su lado, poder glorificarlo y honrarlo por los siglos de los siglos. Por eso te animo a meditar sobre este tema, que te pueda llevar a servirle al Señor, no tratando de alcanzar ese regalo, sino de ser agradecido o agradecida por haber recibido ese regalo. Y de esa manera poder evidenciar de que la has alcanzado, de que forma parte de tu vida, de que hay gozo y alegría en tu vida, de que has alcanzado esa salvación tan grande. Ahora, si esto no fuese así, también eso se va a evidenciar. Podrías decirme entonces, si no soy salvo por medio de las obras, ¿puedo hacer cualquier cosa? Ese es el pensamiento de un mundano, de una persona que no entiende todavía este tan glorioso misterio, de este tan glorioso tema que es la doctrina de la salvación. Que yo haya alcanzado la salvación por gracia, ¿quiere decir que puedo hacer cualquier cosa? No. Quiere decir que yo tengo que servir y agradecerle con más alegría, con más gozo al Señor, porque Él hizo toda la obra perfecta. Y Él me dio la posibilidad de oír el Evangelio y de poder vivir el Evangelio y poder gozarme con otros hermanos que también han recibido lo mismo.
ese pensamiento de poder hacer lo que quiero porque no depende de mí, es una doctrina antibíblica, es una herejía y es una mentira del diablo para poder usarla como justificación para pecar. Esa es la verdad, a mi parecer, humildemente. Entonces te animo a interpretar los textos correctamente y a meditar mucho más en ellos, y poco a poco estaremos subiendo en otras oportunidades más y más acerca de este tema para que podamos meditar juntos y desarrollar mucho más este tema que es la soteriología, la doctrina de la salvación. Y te animo a recibir este gozo y esta alegría, esta buena noticia, si no la sabías, de que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, te regaló la salvación tan grande y tan gloriosa, si realmente y si verdaderamente has creído en Él. Y si verdaderamente estás practicando su palabra en tu vida. Dios te bendiga y te animo a compartir este video y a meditar sobre estas cosas. Bendiciones para todos.